Programado a la jornada final del Simposio Internacional de Actualización en Pediatría. Y para iniciar este módulo les quiero presentar a la primera conferenciante, que es la doctora Jessica Suárez. Ella es médica ortopedista y traumatóloga pediatra. Trabaja en la Fundación Clínica Infantil Club Noel de la ciudad de Cali y en el Centro Médico Imbanaco de la misma ciudad. El tema es, yo creo que de una importancia práctica, evidentemente llamativa para nosotros los pediatras, dado en esta ocasión por un ortopedista infantil. ¿Por qué usar la ecografía de cadera para diagnóstico temprano de la displasia? Doctora Jessica, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por estar acá tan temprano y juiciosos. Bueno, el día de hoy quiero tener dos objetivos. El primero es poder cambiar la forma de pensar respecto a la displasia y segundo, pues comenzar a unir las sociedades porque creo que es muy importante estos espacios para nosotros. Entonces, primero que todo, lo que hay que saber es cómo madura la cadera. La cadera realmente necesita estar completamente congruente. Necesitamos que tanto el techo óseo como el techo cartilaginoso tenga una disposición perfecta en donde esa cabeza femoral y ese acetábulo tengan una armonía perfecta. De esta manera, todo esto que no estamos viendo en la radiografía, que es toda la parte cartilaginosa, que está… Espérate que esto no quiere… Acá está, toda esta parte cartilaginosa es la que nos estamos perdiendo con la radiografía. Entonces siempre pensemos cuando queremos solo pedir una radiografía, ¿qué es lo que nos estamos perdiendo? En cuanto a los términos, digamos que el espectro de la displasia es tan amplio como tener una cadera normal, tener una cadera displásica y tener una cadera completamente luxada. Y creo que este ha sido el error que hemos tenido siempre. Hemos tratado de diagnosticar luxaciones y no displasias. Y eso pues hace que cometamos muchos errores. Acá podemos ver cómo una cadera normal es completamente congruente, lo podemos ver en la imagen de la radiografía y en la imagen del dibujo, y cómo la displasia, donde ese acetábulo es completamente plano, comenzamos ahí realmente a tener problemas. Respecto a la subluxación, pues vemos cómo la cadera inclusive puede entrar y salir con una facilidad impresionante, y ahí es donde comenzamos también a tener problemas porque dependemos mucho del examen físico, pero también podemos tener un examen físico normal en una cadera subluxada. Y pues una cadera luxada pues es bastante evidente, entonces ahí no tenemos tanto problema. Ahora, pensemos en todas las caderas que se nos están pasando con un examen físico normal. En cuanto a la incidencia, hemos tenido, digamos, el problema es que respecto al tiempo nos hemos como fijado qué tan frecuente es la displasia, pero respecto a lo que hacemos en el momento. Más los primeros reportes en la literatura de 1920 y 1950 era completamente arbitrario y decían que estaba entre el 0 al 40%. Entre 1950 y 1980, esa incidencia cambió más o menos de un 0.04 a un 16%, pero dependía solamente de las caderas inestables, las que eran positivas al examen físico, porque acá comenzamos a hacer Barlow y Ortolani, y las del diagnóstico tardío. Aquí estamos en Colombia en este momento en el tiempo. Estamos un poco atrasados porque a nivel mundial ya se está haciendo ecografía de cadera constantemente y ya la incidencia sabemos que es más o menos del 51%. Entonces pensemos en todo lo que se nos está quedando por fuera. Para que ustedes tengan una idea y se asusten así igual que yo cuando vi estos números, 1 de cada 50 niños tiene displasia de cadera. Y 1 en 500 niños tiene displasia de cadera, tiene luxación de cadera. Entonces, estos números lo hacen a uno preocuparse cada vez más. Ahora, cuando ustedes piensen en displasia de cadera, piensen en un iceberg, en todas las caderas que se nos están quedando por fuera y todas las caderas que no estamos diagnosticando. Los factores de riesgo para nosotros han sido muy importantes, no solo para ustedes, sino también para nosotros, y pues factores de riesgo como sexo femenino, primogénito, presentación podálica, la historia familiar, deformidades asociadas, inclusive las costumbres, como enchumbar los niños o ponerlos en extensión de las caderas, hacen que estos pacientes tengan un factor de riesgo importante. Pero realmente los factores de riesgo vuelven a ser irrelevantes para nosotros. ¿Por qué? Porque el 30% de estos bebés que tienen displasia no van a tener factores de riesgo. O sea, el 70% de estos niños se nos están quedando sin diagnóstico. Entonces, esto, vuelvo y les digo, preocupa mucho. Ahora, el examen físico.
digamos que el examen físico para nosotros es súper importante y pues es lo que hemos hecho durante mucho tiempo. Pero quiero que piensen en una cosa. En 1937, mientras Picasso estaba comenzando a pintar el Guernica, inspirado en el ataque de la Guerra Civil Española, el doctor Ortolani estaba describiendo la maniobra. En 1963, después el doctor Barlow comenzó a describir su maniobra. Ahora, estas dos maniobras son solo para luxación, no para displasia. Entonces, vuelvo y les digo, pensemos en todo lo que se nos está quedando por fuera. Ahora, ¿qué hacemos? 85 años después, para nosotros el gol estándar es el examen físico y este hermoso cuadro está en un museo. Históricamente, nosotros no deberíamos seguir haciendo esto, porque ya ha cambiado las cosas, tenemos herramientas distintas que antes no teníamos. Entonces, digamos, tenemos que pensar muy bien en qué es lo que estamos haciendo diariamente y cómo estos porcentajes impactan en lo que hacemos. Para que ustedes se den una idea, el valor predictivo positivo del examen físico en las mejores manos es del 6%, 94% por fuera nuevamente. En caderas inestables uno diría, ok, esas caderas que entran y salen pueden funcionar, pero tampoco, 1 al 3%, o sea, 99% por fuera. Y en las caderas, digamos, que tienen limitación de la abducción, uno diría, bueno, la abducción me puede funcionar. Yo miro si realmente abren las caderas, pero pues tampoco, solamente inclusive el 20% de estas caderas van a tener una abducción normal. Entonces son cosas que no nos sirven y son cosas que nos hacen cometer errores. Entonces ahora viene la otra parte, ¿cuándo tomarle el examen? O sea, ¿qué ayudas tenemos para poderlo solucionar? La radiografía para nosotros es una herramienta indispensable y creo que tener una buena imagen es lo más importante. Entonces, en cuanto a la posición, creo que ese es el error más grande que tenemos. No sabemos cómo tomar una buena radiografía y eso, pues digamos que no es el técnico, es nosotros. O sea, nosotros tenemos que explicarle a los papás cómo es una radiografía correcta. Lo que usualmente pasa es que acuestan al niño y de una, póngale las piernas contra la camilla, júntele las piernas, el niño llora, la mamá se estresa, pero no, realmente esa no es la forma correcta. La forma correcta son caderas neutras, un poco de flexión de cadera de más o menos unos 15 grados y existen aparatos como este que ya están diseñados para que se tome una buena imagen. ¿Por qué? Porque esa imagen nos va a decir, es una imagen estática que es un solo momento y nos va a determinar ciertas cosas. En cuanto a, digamos, las ventajas que tiene la radiografía es que está muy disponible, no depende de un médico para tomarla, es un técnico y eso lo hace muy fácil. Adicional a eso, pues la radiación es muy pequeña y realmente la variabilidad sí está en el observador. O sea, quien mira la radiografía y quien mide la radiografía es la persona, digamos, que realmente va a hacer el diagnóstico. Ahora, ¿qué tenemos que ver? Cosas grandes. Que la cadera esté bien centrada. Hacemos una línea imaginaria en donde la trazamos por el borde externo del acetábulo y digamos que lo que tenemos que ver es que esté bien centrada. Adicional a eso tenemos que ver que la cadera tenga un borde superior bien definido, como una gaviota. O sea, pensemos que tiene que ser bien picudo, eso habla de una cadera madura. También tenemos que hablar de una esclerosis uniforme. Cuando uno habla de esclerosis, y creo que es una de las palabras que más les preocupa a los papás, es que esto blanquito que esté acá sea bien definido. Cuando una cadera es displásica o se está subluxando, generalmente eso blanquito está más hacia la parte externa. Entonces, si es bien uniforme, hablamos de una cadera probablemente madura. Y el acetábulo tiene que ser lo más cóncavo posible, hablando de esa relación perfecta entre la cabeza femoral y el acetábulo. Ahora, respecto a las medidas radiográficas, digamos que esos sí tienen un valor predictivo positivo muchísimo mejor, del 16 al 70%, pero también aquí se nos están quedando ciertas caderas. Y eso depende mucho de la persona que lo vea. O sea, si sabemos todos medir una buena radiografía o poderla ver sin tener que leer el reporte, porque los reportes definitivamente no son los adecuados, porque como ven acá, un reporte perfectamente normal y una cadera muy anormal. Entonces, esto tampoco es bueno para los pacientes. Ahora hablemos de la ecografía. La ecografía tiene un valor predictivo positivo del 95%, siendo esto la imagen más parecida a la cadera. Recuerden esa imagen de ese corte histológico, esto es lo más parecido a esa cadera. Entonces, digamos que esa es una de las grandes ventajas que tiene la ecografía. Una, pues no produce radiación. Dos, es una imagen que puede ser tanto estática como dinámica y permite valorar tanto el cartílago como la parte ósea.
Entonces, pues, nos ayuda muchísimo más. Y pues el costo, digamos que es aceptable. Algo importante, y quiero que se grabe en esta diapositiva, es el tiempo, el momento, porque yo puedo tomar ecografía cuando quiera, pero no es cuando quiera, es en menores de 4 meses. Esa es la ventana perfecta porque es la ventana donde más hay mayor potencial de maduración. Idealmente entre las 4 a 6 semanas. Ese es el momento perfecto porque me da tiempo para usar aparatos, me da tiempo para tratarlo. Después de eso, los resultados no son tan buenos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué técnica usar? Hay muchas técnicas de ecografía. Entre esas está el método de Graf, que hace lo que hace es un corte coronal estático. Está el método de Harke, que es un corte transverso con una valoración dinámica. Y está el método de Tergersen, que es donde miden realmente el porcentaje de cobertura. Harke tiene desventajas grandes, requiere demasiados cortes, da demasiadas opciones para valorar y adicional a eso, digamos dentro de las opciones te dice haga o no haga ángulos, haga maniobras de estrés. Entonces demasiadas opciones, demasiados errores. La técnica de Tergersen, que es tal vez la que más se usa, es esa técnica, digamos, que permite valorar subjetivamente la forma de la gaviota. Si ustedes ven ahí, se alcanza a ver una imagen de una gaviota, que algunos ni la ven. Entonces, subjetividad, errores. Y adicional a eso, depende también de la localización del transductor. ¿A qué se refiere eso? Estas dos técnicas asumen que la cabeza femoral es completamente redonda, y eso no es cierto. Es ovalada. Y al tener una cadera que es ovalada, los centros de rotación van a ser diferentes. Si yo la pongo más adelante es más pequeña, si la pongo más atrás es más grande. Y eso permite que cometamos errores. Y aquí es donde está el sobrediagnóstico, en este punto tan pequeño y tan significativo. Ahora, el doctor Graf lo que hizo es tratar de organizar y decir, bueno, ¿cuál es la imagen perfecta para tener el centro de rotación de la cadera? Entonces, se van a tener unos puntos anatómicos que ya les voy a contar cuáles son. Va a detectar displasia, cosa que no hacen otros métodos. Adicional a eso, es altamente reproducible. Inclusive se hizo un estudio donde en un grupo de mamás y un grupo de ortopedistas tomaron el mismo examen, se les enseñó exactamente metódicamente qué había que hacer y las mamás tomaban mejor la imagen. O sea, es algo que puede hacer cualquier persona, inclusive ustedes, cualquier persona. O sea, realmente no tienes que ser radiólogo, no tienes que ser nada, es simplemente aprenderse unos puntos y seguirlos al pie de la letra. En cuanto al pronóstico, digamos que la ventaja que tiene es que no solamente te dice que hay una displasia, que hay una luxación, sino que también te dice qué hacer, según la clasificación. Y adicional a eso, también te puedo decir a qué pacientes les va a ir bien con el arnés y a qué pacientes no. Si ustedes ven acá arriba, acá está metido el labrum, está metido el cartílago del acetábulo y esto es una cadera que no le va a ir bien con el arnés. Inmediatamente uno va a manejo quirúrgico. Entonces, esto es un método que nos da tantas herramientas que definitivamente es el ideal. Entonces, como les decía, hay unas estructuras anatómicas que hay que revisar y que cuando ustedes vean esta imagen en el reporte de la ecografía, ustedes dicen, esto es una ecografía con método de Graf, esto me sirve para poderlo remitir correctamente al ortopedista o decirle a la paciente que tiene displasia. Entonces, lo primero que hay que ver es el reborde osteocondral, la cabeza femoral, el pliegue sinovial, la cápsula, el labrum, que es ese triangulito pequeño que está allí, que hace parte de la cobertura de la cabeza femoral, el cartílago del acetábulo y el techo óseo. Si no están esas 7 estructuras, esa imagen no sirve. Entonces, por eso es tan importante que sea la imagen correcta. Ahora, después tomamos el checklist 2, que son los puntos de referencia que usamos para tomar las medidas. En las anteriores técnicas, el ángulo alfa y el ángulo beta no tienen ninguna validez, solamente en el método de Graf. Entonces, cuando ustedes vean una imagen que no es esta, con ángulos alfa y beta, no les sirve. Entonces, está el lower limb, está el labrum y está el techo óseo. Esas son las medidas, digamos, que tenemos que tener en cuenta o las imágenes que tenemos que tener en cuenta para poder tomar esas medidas adecuadamente. Ahora, es importante tener en cuenta que este método está tan estandarizado como que viene una cuna y viene un brazo para hacer exactamente, digamos, lo mejor posible este examen, que va a permitir que el niño esté cómodo, que sea un examen corto, que no tengamos errores y que adicional a eso pues, nos permita tener las medidas adecuadas. Entonces ahora la pregunta grande es, ¿hacer tamizaje universal o no? Yo les diría que esto es bastante convincente y yo les diría que tal vez sí. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención haciendo esta charla es, ¿en qué hacemos tamizaje universal? O bueno, ¿qué hacemos tamizaje en el recién nacido? Tal vez el hipotiroidismo congénito es algo de lo más común. Y si vemos los números, pues a mí me deja preocupada. 1 en 50 versus 1 en cada 2.500, yo creo que tenemos que comenzar a darle importancia a la displasia y comenzar a hacer cosas diferentes.
¿Por qué lo hacemos? Yo creo que la misma razón por la que nosotros y ustedes no hacemos tamizaje universal es porque en Estados Unidos hay unas guías muy claras y esas guías son las que nos rigen. Pero miremos estas 3 guías. Una es solamente examen físico positivo o dudas. En ese caso, imagen. 2, examen físico y factores de riesgo positivo, imagen. Y 3, que es la que yo creo que tenemos que hacer realmente, es todos. Porque realmente eso es lo que nos va a dar mejores resultados. ¿Por qué no lo hacen? No lo recomiendan por un factor importante, porque el sobrediagnóstico lleva sobretratamiento y sobretratamiento lleva necrosis avascular, parálisis del nervio femoral y ansiedad de los padres. Pues la pregunta es, ¿será que lo están haciendo con el método correcto? ¿Será posible que de pronto no usen GRAF y que por eso tengan esos números? Yo les diría que posiblemente esa es la razón. Ahora, respecto al método de GRAF, algo importante que tenemos que tener en cuenta para que le perdamos el miedo a la ecografía es que tiene en cuenta las caderas inestables, perdón, las caderas inmaduras. Estas caderas inmaduras son pacientes menores de 3 meses que, digamos que uno podría darle la oportunidad de tomar una nueva eco en un mes y tomar el diagnóstico correcto. Y ustedes me dirían, bueno, pues hagámosle la eco a todos a los 3 meses, pero no, porque acuérdense que la maduración de la cadera se da entre 4 a las 6 semanas. Entonces es preferible yo repetirle otra eco, tener al niño con el arnés puesto y darle la oportunidad que no tenga que ser intervenido quirúrgicamente, ojalá nunca. El tamizaje universal ha sido muy taquillero en Europa, principalmente en Austria y en Alemania, donde es ley, donde es obligación. Y creo que ojalá nosotros en algún momento podamos llegar a ese punto. El impacto médico que esto tiene, además de poder hacer un diagnóstico temprano, es ¿por qué un diagnóstico temprano? Es porque queremos un tratamiento temprano. Menores de 4 meses, la tasa de éxito para subluxación es del 98% y para luxación del 90%. Pero si nos pasamos de los 4 meses, la tasa de éxito para subluxación es de 73% y de luxación del 2%. Entonces, vamos bajando el pronóstico de estos pacientes y ni hablar de la férula de Milgram. O sea, realmente eso ya prácticamente no tiene mucha utilidad. ¿Por qué lo hacemos? Porque no queremos que ningún niño tenga este escenario de adulto. Una artrosis temprana con una alteración para la marcha, dolor y una gran discapacidad. ¿Qué pasa? Esos pacientes jóvenes van a terminar de un 20 a un 40%, de un 20 a 40% de los pacientes jóvenes van a terminar con un reemplazo de cadera. ¿Por qué razón? Porque no diagnosticamos la displasia a tiempo. Entonces pensemos que este 20 o 40% de los pacientes jóvenes que tienen una artrosis y que tienen necesidad de tener un reemplazo es porque no diagnosticamos una displasia a tiempo. En cuanto al impacto económico, pues es grande. El impacto en cuanto al ingreso personal, al ausentismo laboral, los costos médicos, tanto de las cirugías que requieren los pacientes de grandes, como las cirugías en cuanto a la prótesis y a los medicamentos, las terapias y las incapacidades. Entonces pensemos en términos de salud pública, esto beneficia obviamente a nuestro sistema de salud. El impacto económico está medido en cuanto, digamos, a diferentes países que se han tomado el trabajo de mirar qué tan costoso es hacer la ecografía de todo el mundo. Una ecografía aproximadamente está entre 7 o 4 mil pesos. Paciente que tiene displasia diagnosticada con una ecografía y requiere un arnés, más o menos 295 mil pesos. Paciente que requiere cirugías, probablemente una reducción cerrada o una reducción abierta a los 2 o 3 años, 20 millones. Paciente que además de eso, de una cirugía, porque no siempre quedan perfectos y toca hacer 3, 4 cirugías, puede ser hasta 33 millones de pesos. Esto sin hablar de la prótesis y esto sin hablar de las cirugías que requieren de adultos. Entonces, pues realmente yo creo que por esos 100 mil pesos podemos diagnosticar bastantes caderas y podemos evitar que estos pacientes requieran cirugías. Entonces, lo primero, digamos, en cuanto a las conclusiones es la displasia de cadera es una patología muy frecuente que si no tenemos un diagnóstico temprano, idealmente menor de 4 meses, va a tener un muy mal pronóstico y la ecografía de cadera debe ser la correcta. Y creo que ese es como el mensaje grande. Tenemos que entrenarnos para poder hacer el método correcto. No solamente los pediatras, los radiólogos, los ortopedistas, entre más personas sepamos cómo hacer este método, probablemente vamos a poder resolver estas displasias muy fácilmente. Y pues los invito a que trabajemos para que haya un cambio y que podamos pensar diferente y que podamos hacer un consenso en la unión de las dos sociedades y podamos cambiar completamente este diagnóstico y esta patología. Muchas gracias.